Queremos continuar con nuestra segunda y última clase con este tema, procurando que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo como creyente en el temor al Señor y aplicando los principios necesarios en nuestra vida diaria para poder cultivar un ambiente de paz en nuestros hogares, en nuestra vida, pero también en nuestra iglesia. A veces la gente piensa como que llegué a la iglesia y todo se va a resolver, no hay ningún problema. Y cuando llega a la iglesia es cuando empiezan los problemas, porque usted se encuentra con otros pecadores. Pero nuestro deseo, hermanos, a través de este tema es que podamos comprender que Dios tiene una visión bíblica de cómo tratar con nuestros conflictos y luchas. Vamos, hermanos, a ir a Mateo capítulo 5 para que empecemos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Nosotros hasta aquí hemos estado viendo la respuesta que damos a los conflictos, a los problemas entre nosotros, y la manera también en la que Dios espera que nosotros tratemos con esos conflictos. Es lo que queremos ver hoy, una visión bíblica del conflicto. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y hasta aquí nosotros hemos visto, hermanos, que los problemas o conflictos entre nosotros podemos tratarlos como una amenaza y tratar de huir de ellos. Podemos tratarlos como un obstáculo y entonces atacar ese obstáculo, atacar esos conflictos. O podemos verlo como un medio que Dios está utilizando para tratar con nuestras almas, tratar con el corazón de otras personas, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para tratar con nuestras vidas. Hay diferentes maneras de cómo tú tratas con los problemas. Si los ves como un ataque hacia ti, te defenderás. Si ves un problema o un conflicto en tu hogar, o con tu esposo, o con tus hijos, o en la iglesia, o con tus padres, si lo ves como una amenaza, tratarás de escapar de eso. Cuando Dios tiene otros propósitos, en los que Dios quiere que también nosotros estemos involucrados para dar una respuesta bíblica que es a la larga lo que va a traer una sanidad en el conflicto. Usted puede dar una respuesta pecaminosa y atacar a otra persona que le está trayendo una circunstancia difícil o un conflicto a su vida, pero eso lo único que logra es alargar y ampliar el mal. Usted puede tratar de escapar de una situación, de un problema, de un conflicto con alguien, y eso lo que va a lograr es que ese conflicto no se solucione. Y peor aún, uno llene su alma de amargura, se mantenga una pared de separación con otras personas, tenga una falta de amor, una falta de unidad, si es en su casa, si es en la iglesia, habrá una falta de unidad, porque no hemos querido resolver las cosas como Dios nos llama en su palabra. Y aquí en Mateo 5:9 vemos que se nos dice que son bienaventurados los que procuran.
Y la palabra procurar allí es una acción donde tú estás luchando, procurando por estar en paz con los demás. Tú estás haciendo un esfuerzo para que haya paz y por lo tanto tú vas a buscar los principios bíblicos que les ayudarán a resolver esos problemas, pero también a llegar a una buena solución a los mismos. Yo quiero que nosotros veamos, le entregué un pequeño bosquejo allí, en el primer slide, la primera diapositiva. Un conflicto usted lo puede ver como una lucha, se puede definir como una lucha o un enfrentamiento, una oposición entre personas. Una definición más amplia sería, es una diferencia de opinión, de propósito, de meta, de deseos. Y de ahí viene el conflicto, porque dos personas tienen un propósito diferente, dos personas tienen un deseo diferente y entran en un conflicto entre ellos. Dos personas tienen un punto de vista diferente. A veces no hay que irse muy lejos. A veces es que yo pienso que la pared es blanca y mi amigo, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, el hermano de la iglesia dice que no, que es negra. Y entramos en una discusión, en una situación en la que tenemos que entender que tenemos que tratar con esto porque es parte de lo que es nuestra convivencia. Hay causas diferentes por las que pueden haber conflictos y son muchas, pero yo voy básicamente a señalar algunas. Una posible causa es un malentendido. Las personas a veces entran en un conflicto porque no se entienden, no se escuchan tal vez, o simplemente no se ha entendido el mensaje. Y hay ejemplos en las Escrituras, por ejemplo, Josué 22. Voy a dar esa lectura allí para que veamos ese ejemplo. Josué capítulo 22, versículo 10. Y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los hijos de Israel oyeron decir, he aquí los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán. Versículo 12, al oír esto los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo para subir a pelear contra ellos. Aquí va a empezar una guerra dentro del pueblo de Dios, porque los hijos de Rubén y de Gad, que estaban del lado del río, antes de cruzar el río, habían levantado algo allí, y las demás tribus decían, espérate, están levantando algo, ¿qué es eso? Cuidado si es un ídolo. Y de una vez tomaron sus armas de guerra e iban a pelear contra las tribus que se habían quedado del otro lado. Versículo 13. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Versículo 15. Y vinieron los hijos de Rubén a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés. Versículo 16. Así dice toda la congregación del Señor: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar? Miren la acusación. Las demás tribus pensaban que se habían vuelto a la idolatría. Y dice, y respondieron entonces ellos, versículo 17.
Mire el versículo, voy a saltar un poquito, versículo 22. El poderoso Dios, esta es la respuesta de lo que habían construido la figura o la construcción ahí. Ellos responden a la acusación. El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Estoy en Josué 22, 22. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto y ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificio de ofrenda de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros. Versículo 26. Por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocausto, ni para sacrificios, versículo 27, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Observen lo que sucede. Los de aquel lado dijeron, cuidado si en el futuro los hijos que van a nacer se olvidan de que nuestros hijos son parte del pueblo de Dios. Por lo tanto vamos a construir una construcción de piedra que les recuerde a ellos que somos parte del pueblo. No era un lugar para holocausto, no era un lugar para adoración. Había una confusión, había una equivocación. Y ellos aquí explican sus razones. Versículo 29, lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor. No era eso lo que había en su corazón, no era rebelión contra Dios. Entonces quiero que ustedes puedan ver ahí cómo una equivocación, un malentendido puede terminar en una guerra. Y eso fue lo que estaba sucediendo. ¿Qué respuesta dieron los hijos de Rubén? Las tribus que venían a pelear. Versículo 33. Y la respuesta agradó a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruirlos. Si esas 2 tribus y media hubieran construido un altar para adorar un ídolo, las demás tribus lo hubieran destruido, porque eran idólatras. Pero eso no es lo que está sucediendo. Ellos le explican, no, hay un malentendido. Hemos levantado esta construcción como un testimonio de que pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces miren, hermanos, como un malentendido puede armar una guerra. Gracias a Dios que los hijos de Israel mandaron a un hombre prudente como Finés, que primero preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué han pecado contra el Señor? Y le dio oportunidad a que los demás se defendieran y explicaran el asunto. A veces los conflictos surgen por un malentendido. Yo te llamé, no te encontré, me llamaste, yo fui, tú no estabas. Y se arma una batalla. Los conflictos pueden surgir así. Pero también los conflictos pueden surgir por diferencias de valores en nosotros, diferencia de metas, diferencia de llamados, diferencia de prioridades, diferencia que hay entre nosotros aún hasta de expectativa.
A veces, hermano, tenemos diferencias y uno a veces piensa como que si el otro no es igual a mí, eso es un problema. Y entonces surge un conflicto. Somos diferentes en la manera de ver las cosas y ya eso puede producir un conflicto entre nosotros. Un encuentro entre nosotros. Un ejemplo de eso es Hechos capítulo 15, versículo 39. Lo voy a leer inmediatamente. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Miren dónde hubo un conflicto entre dos misioneros, Bernabé y Pablo. Porque Pablo decía, no me parece bien que llevemos a Marcos. La última vez que lo llevamos a la obra misionera, él se devolvió a la casa y nos dejó a nosotros ya con el problema. Pero una Bernabé con ese espíritu de misericordia, no, pero ten paciencia, vamos a seguir tratando con él, vamos a llevarlo. Y Pablo con ese espíritu de él, no quiero a Marco. Nuestras diferencias, aún en la manera de pensar, pueden traer conflictos entre nosotros. Y tenemos que entender que eso va a suceder. A veces tenemos diferencias de valores. El simple hecho de que yo no quiera comerme una pupusa, eso puede traer una ofensa grande al hermano Ledin, que le gusta la pupusa, y me trajo esa pupusa de La Ceiba. Y usted dirá, pero es una simple comida. Sí, pero esa diferencia de valores, aún en la gastronomía, en la comida, puede traer un conflicto entre las personas. Pueden haber conflictos por el tiempo, por competencia, por querer competir con otras personas, ya sea por dinero, por tiempo. Ahí vemos un ejemplo en Génesis 13. Podemos tener un conflicto por actitudes y hábitos. Yo tengo el hábito de levantarme. Esto no es un hábito pecaminoso, pero a mí me gusta levantarme a las 5 de la madrugada. Pero a mi esposa, realmente comúnmente es al revés, ella se levanta más temprano que yo. A mi esposa se levanta a las 5 de la madrugada, pero a mí no me gusta levantarme a esa hora. Me gusta levantarme más tarde. Y entonces, cuando ella se levanta, prende todas las luces, abre todas las ventanas de la casa, y yo quiero seguir durmiendo. Eso puede traer un conflicto. Si ella no entiende nuestras diferencias, si ella no comprende que no somos iguales. Las actitudes nuestras, nuestros hábitos, aún hábitos, y en este sentido, en otro sentido, hábitos pecaminosos también pueden traer conflictos. El hábito pecaminoso, yo decir mentira, eso trae conflicto en las relaciones entre las personas. Porque las personas te hacen una pregunta, esperan una respuesta tuya, pero tú tienes el mal hábito de siempre decir mentira. Y eso definitivamente también traerá conflicto entre nosotros. Así lo dice Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Esos textos están ahí para que luego podamos verlo. Aunque debo aclarar que cuando nuestros conflictos surgen de la diversidad o de preferencias, no necesariamente son causa por el pecado. Hay conflictos que surgen por nuestra individualidad. Somos individuos diferentes. A veces los conflictos van a nacer por nuestras diferencias de convicciones. Los desacuerdos en estas áreas deben de ser llevadas a hablarse, a conversarse. Los conflictos que son el fruto de los deseos, que son el fruto de nuestras diferencias como individuos, muchas veces se cubren con un manto de amor. A veces tenemos una diferencia por nuestra manera de ser,
Y es ahí donde el apóstol Pablo nos dice, el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de diferencias. Hay diferencias entre nosotros que tenemos que aprender a cubrirlas con el manto del amor. Esos conflictos que surgen por nuestras preferencias tal vez individuales, nuestra forma de ser. Yo nací en un campo, en una aldea. A mí me gusta levantarme y abrir todas las cosas y abrir todas las ventanas. A mí me gusta poner el radio temprano y escuchar la emisora temprano, porque yo lo hacía cuando mi mamá lo hacía, entonces yo lo hago. Pero ahora usted está casada, tal vez usted vive con otra persona que no es su esposo, tal vez un hijo. Y esas individualidades, esas diferencias, a esa otra persona no le gusta eso, produce un conflicto. Allí tenemos que tratar de usar el manto del amor para poder sobrellevarnos. Pero los conflictos que son el fruto de los deseos y actos pecaminosos deben de ser tratados también como una oportunidad para nosotros poder glorificar a Dios. Y ese es el próximo slide que yo quiero que tratemos. Si ciertamente hay individualidades y conflictos que surgen por nuestras diferencias como seres humanos, y allí tenemos que poner un manto de amor, ser pacientes, conversar, llegar a un acuerdo. También conflictos que son el fruto del pecado. Mi pecado o el pecado del otro. Y allí, amados hermanos, tenemos que ejercer la sabiduría y entender que Dios puede ser glorificado en medio de nuestros conflictos y problemas. Dios puede ser glorificado, Dios puede ser exaltado. Cuando nosotros procuramos glorificar a Dios, debemos de hacerlo mirando que Él tiene propósitos a través de esas situaciones que están en nuestra vida. Hay un propósito de Dios. ¿Cuál es el peligro? Que ataquemos. Es decir, que usemos una actitud pecaminosa. Tenemos un problema con mi esposo, con la esposa, con mi madre, con mi padre, con un hijo. Una actitud pecaminosa es atacar al otro como una respuesta al conflicto, o salir huyendo y dejar el problema ahí, pretendiendo que con huir o con atacar resolvemos el conflicto. Recordemos que comúnmente cuando atacamos y armamos un pleito, a veces lo que estamos tratando es de simplemente ganar. Y cuando dos personas están tratando de ganar y luchan por ganar, ya usted sabe de qué tamaño se va a poner ese problema. Porque no van a ceder hasta ganar. Ese no debe ser nuestro objetivo. O cuando huimos, vemos el conflicto como un obstáculo y queremos huir para tener paz. Esa paz no es real. Tenemos que ver el conflicto como una oportunidad en la que podemos, en primer lugar, confiar en Dios. Usted necesita confiar en el Señor. Dios tiene un propósito y debe de procurar dejar tus astucias. Debes dejar de un lado las obras de la carne para orar, para pedirle a Dios sabiduría, para pedirle a Dios la respuesta correcta, para que Dios le guíe en la solución del problema. Cuando nosotros colocamos el problema o el conflicto o la situación, la dificultad, la batalla que tenemos con otra persona delante de Dios en oración, estamos empezando bien a solucionar el conflicto. Cuando decidimos seguir el camino de Dios,
aunque sea opuesto a nuestro deseo. Mi deseo es demostrarle que yo soy el que sé, ganarle. Ve en contra de ese deseo y confía en el Señor. Aférrate a las promesas de Dios. Echa sobre el Señor tus cargas, tus temores. A veces tenemos muchos temores en nuestro corazón. Temor a lo que dirán otros. Temor a qué pensarán de mí. Temor a que este problema salga y sea mayor. Tenemos muchos temores. Lleve sus temores a Dios. Descansa en el Señor. Pídele a Dios que le fortalezca. Obedezca a Dios en su palabra. De esta forma tú podrás tratar en primer lugar contigo. Con la primera persona que tú tienes que tratar el conflicto es con Dios. Y Dios va a tratar el problema con tu corazón. Dios va a tratar con tu corazón. Cuando llevas el problema delante de Dios, Dios va a tratar con el corazón del otro y va a tratar con el tuyo. Por eso es que tienes que confiar en el Señor. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción con el esposo. Si tú piensas que, como en las películas, te casaste y fuiste feliz para siempre, eso solamente aparece en esos libritos donde Dios no está, donde Dios no existe. Porque en el mundo real tenemos dificultades diarias, y no una, varias. Lo primero que necesitamos hacer, amados hermanos, es confiar en el Señor, llevar nuestro conflicto o el problema delante de Dios, orar por la otra persona. Señor, trata con su corazón. Orar por mí mismo. Señor, trata con mi corazón. Dame paz, dame dominio propio, que mis palabras no sean como golpes de espada para cortar la cabeza del otro, que yo no quiera simplemente ganar. Y como veíamos en la clase anterior, que mi objetivo sea realmente ganar al otro, que haya restauración en la relación. Si confiamos en el Señor, Dios te va a ayudar. Pero en segundo lugar, tenemos que obedecer a Dios. Otra forma en la que glorificamos a Dios en el conflicto es obedeciendo. Busquemos ese texto en Juan capítulo 15, versículo 8. Lo voy a leer. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Observe allí que Dios espera que en medio del conflicto tú obedezcas. ¿Y en qué es glorificado Dios? En que llevemos fruto de obediencia. Obediencia a Él. Nuestros frutos de la obediencia a Dios le van a dar gloria a Él. El sujetarnos a su palabra, el amar a mi prójimo, el amar a mi enemigo, el no pagar mal por mal, el ser paciente, el vencer mi propio corazón lleno de enojo, vencer mi corazón lleno de enojo con amor, con paciencia. Hermano, eso es lo que glorifica a Dios, porque eso es lo que Dios pide. Dios se va a glorificar cuando tú tengas dominio propio de tu propia lengua. A veces queremos que sea el otro que tenga dominio propio, mientras nosotros desplegamos nuestro enojo. Usted tiene que callarse, pero yo no me callo. Usted tiene que esperar, pero yo no espero. Es decir, nosotros somos los que obligamos al otro a que se sujete a nosotros, cuando nosotros mismos no tenemos un carácter amable, unas palabras blandas que lleven al otro a esa paciencia. No es lo mismo que tú le digas al otro, mira tú, bruto,
a que tú le digas, mi amor, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué diferencia? Bruto, estúpido, ya lo ofendió. Mi amor, papito, si es su esposo, mami, si es su esposa, mi niña, mi niño, si es su hijo, eso va a suavizar la situación. No es lo mismo ni es igual cuando nosotros usamos la boca como una espada, ¡guau!, a cuando nosotros tenemos control de esta boca y nosotros somos pacientes en medio del conflicto. Porque la paciencia no se ejercita después que tú pasas el conflicto. Es en medio del conflicto que hay que ejercitar paciencia. El yo ir donde mi hermano que ha pecado contra mí y le amonesto con amor, porque mi objetivo no es ganarle, sino restaurar mi relación con él. Ese es mi objetivo. No es que yo le quiero ganar. Tengo un problema con Pancha y yo voy a donde Pancha a demostrarle que yo soy el que sé. Entonces, mi objetivo no es restaurar mi relación, no es que haya amor entre nosotros, es ganar. Y el que quiere ganar va a usar cualquier medio, la mentira, el enojo, la gritería. Pero el que quiere resolver el problema y que haya paz y amor, sus palabras van a ser así también, llenas de tranquilidad. Espérate, que no es así, no te moleste. Pero tranquilo, no hay por qué molestarse. Vamos a hablar, vamos a escucharnos, vamos a tratar de resolver esto. El ir donde tu hermano que ha pecado contra ti y amonestarle con amor, buscando la reconciliación, es el conciliarte con tu mamá, con tu esposo, con el hermano de la iglesia. Vas a buscar reconciliarte, porque eso es lo que glorifica a Dios. En tercer lugar, para nosotros confiar en el Señor, otra manera de glorificar a Dios, decía, en primer lugar es confiar en el Señor. En segundo lugar, obedecer a Dios. En tercer lugar, otra manera en que yo glorifico a Dios es imitando a Dios. Imita a Dios. Y está aquí en tercer lugar. Sed como Dios. O tú puedes ser como tu enemigo. Le hablo a los creyentes. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros. Y si tú sigues leyendo más para abajo, vas a seguir viendo que Dios espera que nosotros nos tratemos unos a otros como Dios nos trata. ¿Cómo te trata Dios? Trata así al otro. Sé como Dios. Este es el camino más seguro para mantenerte en el vínculo de la paz. La paz en el hogar, la paz en la iglesia. Sed como Dios. Imita a Dios. Y mire que aquí se nos llama como hijos amados. Andad en amor. Dios no te ha llamado a ser como juez, porque a veces algunos dicen, no, porque Dios es juez, es fuego consumidor. Porque Él es el juez, pero tú no eres un juez. Tú eres un hijo. Y tú estás llamado a ser como Él. Un hijo amado, que ha recibido amor. Así también Cristo os amó. Mira, el Padre te amó, Cristo te amó, sed como Él. Es el ejemplo que está delante de nosotros. Se dio a sí mismo, haz lo mismo tú, date a ti mismo. Imitemos como hijos amados el amor, el perdón y la misericordia, la gracia. Observad cómo trató Dios al débil, cómo Dios trató al huérfano, cómo Dios trató a la viuda, cómo Dios trató al desconsolado, cómo Dios trató al que pega contra él, cómo Dios lo trató. Mira lo que dice las Escrituras e imita a Dios. Imita a Dios.
Podremos glorificar a Dios si le imitamos, si somos como Él. Tenemos que estar continuamente recordando qué hizo Dios, qué hizo Jesucristo, e imitarlos. No permitas que la confusión de un conflicto te saque de la obediencia a tu Padre. Es una de las grandes cosas que podemos ver en la vida cristiana. Hombres que en medio de la tribulación y de los conflictos se mantuvieron obedientes al Señor, como fue el caso de Daniel. No pecaron contra Dios. Pero todo el mundo está comiendo de la comida del rey. No, yo no voy a comer de la comida del rey. Yo no me voy a contaminar. Todo el mundo, todos los jóvenes lo hacen. Todos los jóvenes son rebeldes a sus padres. No, yo no voy a hacer así. Dios no me manda a ser rebelde contra mi padre, me manda a obedecerlo. Entonces, para el Hijo de Dios es un camino diferente. Y es un final diferente también. Porque el impío, rebelde, tendrá su consecuencia en el infierno eterno. Pero el creyente que ama a Dios y se somete a Dios, tiene un final diferente. Tiene una comunión con Dios. Se goza y se deleita en el Señor. Por eso es que usted no puede tomar el camino del impío. No olvide lo que Dios ha prometido y las consecuencias que vendrán. Lo que va a venir a tu vida. Si tú andas como el impío, ¿cómo Dios te va a pagar? ¿Cómo Dios te va a pagar? Mal, como un impío, porque ese es tu actuar. Y aunque tú digas, Señor, yo te juro que te voy a seguir, pero si tus acciones son como de impío, tú no lo estás siguiendo, tú lo que estás mintiendo. Amado hermano, queremos ser como Dios. Hemos dicho 3 cosas. Confía en el Señor, ora, pon ese conflicto en la mano del Señor, obedece a Dios, deja tu ofrenda, como dice Mateo 5:25, ve a donde tu amigo, qué pasó, que te veo molesto conmigo, qué está sucediendo. Mateo 18, ve, si alguien pegó contra ti, ve y repréndele. Aplica las escrituras, ten dominio propio de tu lengua, gobierna tus emociones. No mates al otro, no lo destruyas. Busca la reconciliación. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. En cuanto dependa, lucha. Pero en cuarto y último lugar, reconoce que Dios trae estos conflictos a tu vida para que tú sigas produciendo gracia y se siga produciendo el crecimiento de Cristo en tu vida. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros dirigimos con nuestros actos, cuando nosotros practicamos la piedad, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos dando los frutos que glorifican a Dios. Y nuestra vida será un testimonio para el inconverso. Nuestra vida será un testimonio. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, reconozcamos a Dios. Dios ha traído esta situación en nuestra vida. Y tú puedes crecer más en amor, puedes crecer más en paciencia, puedes crecer más. Si usted dice, yo nunca voy a llegar a ser como Jesús, tal vez si tú lo dices en el sentido de que llegar a la perfección, no vamos a poder llegar a la perfección, eso lo entendemos. Pero oiga bien, no vamos a dejar de luchar por ser como Él. No nos vamos a contentar con ser un hombre o una mujer sin dominio propio. No, Dios no quiere eso. Vamos a ver, hermanos, en el próximo slide, que así como Dios quiere que confiemos, que le glorifiquemos, también Dios espera que a través de los conflictos, además de glorificarlo, Dios espera que nosotros también
sirvamos a otros. Esa persona que tiene un problema conmigo necesita que yo le sirva. Necesita que yo le dé un testimonio. Hay un propósito. ¿Qué es aquello que nos capacita para amar? El amor que previamente hemos recibido. ¿Qué es lo que te capacita para perdonar? ¿Qué te prepara a ti para perdonar? Bueno, en primer lugar, el amor que ya tú el perdón que ya tú recibiste. ¿Qué te capacita para poder servir a otros? Que Dios te lavó los pies, Dios te ha servido, Dios te ha sanado, Dios te ha hecho su siervo. El tú ser creyente te ha capacitado ya para tú amar, perdonar, ayudar, servir. Porque eso es lo que Dios te ha dado. Y queridos hermanos, ya estamos listos para servir. Pero tú necesitas ver la dificultad, el conflicto, el problema que tú tienes en tu hogar, el problema que tú tienes en la iglesia, o con tu esposo o con tu esposa. Necesitas verlo como una oportunidad de servirle a esa persona. En primer lugar, como una oportunidad para glorificar a Dios. Pero en segundo lugar, como una oportunidad de servicio. Ya estamos listos. Cristo nos ha capacitado, nos ha dado. No tenemos que usar la herramienta pecaminosa de atacar al otro. Mi deseo no es ganar. Yo no tengo el deseo de ganar. Mi deseo es glorificar a Dios y servir a mi hermano. No tengo que huir del conflicto y evitar esa persona y levantar una pared y no volver a saludarme a esa persona, cambiar mi actitud hacia esa persona. No, yo no veo el conflicto como un problema, como un obstáculo. Dios quiere glorificarse en esta situación y yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. No olvidemos lo que hemos recibido. No olvidemos que hemos recibido un amor tan grande que es como un río de agua viva que brota en nuestros corazones. Y estamos llamados por Dios a darle de ese amor a los demás. No olvidemos que el Espíritu Santo brota en nuestras vidas. Es un río de agua viva que nos llena de perdón y de sanidad. Dele eso al otro. El perdón que tú recibiste en Cristo es el perdón que tú tienes que darle a otros. ¿Entienden cómo es que funciona la gracia? Lo que recibiste por gracia, ¿qué tienes que hacer con eso? Darlo por gracia. ¿Recibiste amor? Da amor. Perdón, da perdón. Paciencia, dale paciencia. Bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo eso el Señor lo tiene con nosotros y nos lo ha dado. Él lo ha dado por su Espíritu. Demos eso. El conflicto puede ser útil para ayudar a otros, para que vean a Cristo en nuestra vida. Muchas veces Dios nos somete a conflictos y dificultades para que nosotros, que en cierto grado hemos llegado a cierto grado de madurez, a otros que no están en ese grado, a otros que pierden la paciencia con una facilidad que tú le pasas por el lado y ya brincan y listos para pelear, tirando patada voladora como si fueran karatecas. A otros que no tienen paciencia y que tú llega un minuto tarde y ya te tiran ahí en cara todo lo que quieren decirte. A otros que, es decir, muchas cosas, hermanos, son muchas razones de conflicto que tenemos, como mencionamos. Tú tienes que demostrarle tu madurez. Tú tienes que darle a beber de la paciencia. ¿Cómo? Siendo paciente.
tienes que amarlos. Expresándoselo, mi hermano, yo te amo. Expresándoselo con palabras, pero también demostrándoselo con hechos. Si en algo te he ofendido, yo voy a luchar, voy a comenzar a trabajar para cambiar esa actitud en mí. Es decir, que hay formas en las que podemos responder de una forma que Dios sea glorificado y el otro crezca. El otro crezca al ver la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. Ayudemos al hermano débil. ¿Cómo? Bueno, lleva la carga 1 milla más. Si te piden que la lleve 1 milla, llévala 2. Si te piden la túnica, préstale también la capa. Si te pide el zapato, mira que también es una media. Ay, pero ¿y hasta cuándo? Hasta que seas tú como Cristo y hasta que Él crezca y madure. Porque ese es el detalle. Tú y yo estamos creciendo, pero cada uno está en un nivel de crecimiento diferente. Algunos son niños espirituales, otros son ya más adolescentes, otros ya han ido creciendo, otros ya son más mayores, otros son más ancianos. Y cada uno tiene un nivel diferente. Los conflictos pueden ser vistos como una oportunidad. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Tengo un conflicto con una persona, tú que tienes el Espíritu de Cristo, tú que estás lleno del Espíritu Santo, tú que eres espiritual, restaura a tu hermano, oiga bien, con un espíritu de mansedumbre. Esto es lo que debe estar gobernando al creyente, un espíritu de mansedumbre. Y el objetivo es restaurar el que ha pecado, restaurar el caso aquí de uno que ha pecado, alguno que se encontró una falta. Encontré que Dante hizo una falta, falló en algo. Con un espíritu de mansedumbre, recordando que yo mismo soy un pecador, me siento con él, le hablo de su falta, procurando su restauración, su arrepentimiento, y yo mismo guardo mi corazón porque puedo terminar yo mismo pecando y mostrando mi propia necedad, cuando debería estar mostrando mi madurez en el amor, mi madurez en la paciencia, mi madurez en la sabiduría de cómo trato al otro. Queridos hermanos, Pablo aquí nos llama a llevar la carga los unos de los otros. El más fuerte debe llevar la carga del más débil. El más maduro debe llevar la carga del más inmaduro. Pero el inmaduro tiene que mirar la madurez del otro y crecer. Debe de crecer. En tercer lugar, el conflicto, amados hermanos, debe ser un medio para que nosotros mismos crezcamos en Cristo. El conflicto, decíamos, en primer lugar es para nosotros glorificar a Dios. En segundo lugar, el conflicto es para nosotros servir a otros, a los hermanos. Y en tercer lugar,
los conflictos deben de servir para yo mismo crecer a imagen de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Observen, amados hermanos, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces Él va a traer conflicto, Cristo, para que tú le imites a Él, para que tú seas como Él, para que tú te aferres como Cristo a la oración. ¿Usted sabe eso, que Cristo oraba continuamente? Yo estoy seguro que usted lo sabe. Entonces, sed como Cristo, orad continuamente. Usted ve cómo Cristo trataba con tanta amabilidad, gentileza y compasión al necesitado, al débil, al que ha pecado. Así tenemos que nosotros tratar a los demás. Porque si nosotros, al momento en que alguien peca contra mí, si yo lo que hago es que humilde de corazón, y no era una persona endeble, débil, que se dejaba manipular. No, Cristo no era así. Pero Él sabía tratar con gracia, tratar con dominio propio a los demás. Se sabía enojar por lo que era pecado, pecaminoso. Pero esa pecaminosidad contra la que Él se enojaba comúnmente era cuando se pecaba contra Dios. Como por ejemplo en el caso del templo, cuando habían convertido el templo en un mercado, donde Él se aira, se llena de enojo y saca a todo el mundo de ahí, porque ese no es el lugar para eso. Usted no puede tomar el templo del Señor para mercadear, para vender. Se me salen todo de aquí. Es decir, Cristo se enojó cuando se pecó contra Dios. Pero cuando aún se pecó contra Él, el pecado contra Él lo trató de una manera un poquito diferente. Él fue paciente. Él oraba a Dios: Padre, no saben lo que están haciendo. Ten misericordia de esa gente. La actitud de Él era diferente. Recordemos, amados hermanos, que nosotros necesitamos crecer la imagen de Cristo. En muchas ocasiones, el Señor no va a dar la solución como tú y yo queremos, sino que te va a decir, como le dijo a Pedro: bástate mi gracia. Ahora debes de crecer en paciencia. Tienes que estar bajo la prueba, contento, tranquilo. Sigue orando, a su tiempo yo te voy a ayudar. Obedece. No, pero no me oyen. Obedece, sé paciente. Llegará el momento en que podrás tratar el asunto. Gracia, poder, sabiduría, la podemos pedir del Señor para ser como Cristo. Dios también puede usar el conflicto para dejar en evidencia actitudes y hábitos pecaminosos que tenemos. Dios puede traer conflicto para que salga el orgullo que está oculto. Parecemos muy humildes hasta que tocan nuestros intereses y ahí explotamos. Mira eso y llévalo a Dios en oración. Señor, en esta situación donde me hirieron, yo exploté. Perdóname. No mostré paciencia. No mostré amor. Señor, cuando he visto esto en otras personas, no me ha molestado, pero cuando lo hicieron conmigo ya me molestó. Señor, ¿por qué yo soy tan indiferente al dolor ajeno? Señor, ayúdame. Es decir, a veces, hermano, salen de nuestros corazones cosas que están ocultas. Dios las saca a través del conflicto para que lo veamos, para que lo tomemos y lo llevemos a Cristo.
Si es pecado, confesándolo. Si es una flaqueza de carácter, clamando, Señor, fortalece esta área. Si es una incredulidad, pidiendo a Dios fe. Si es una lengua crítica, Señor, dame dominio propio. En esta situación, hablé de más. No debí de haber hablado eso. Perdóname, dame dominio propio en mi lengua. Y hermano, entonces en esas áreas que Cristo saca a la luz, el pecado, es una área en la que tú debes de orar, buscar pasajes de las Escrituras que te ayuden a tratar con esa situación en tu alma y buscar pasajes de las Escrituras donde Cristo quiere que tú apliques aspectos claros de la palabra de Dios. Necesitamos crecer y para crecer en última instancia debes de obedecer el Evangelio. Debes de dar una respuesta bíblica a tu corazón. Debes dar una respuesta bíblica a la situación. Debes aplicar el fruto del Espíritu. Cuando las personas te provocan, ora, crece en paciencia. Cuando te veas tentado a dejarlo todo y a pelear, recuerda, vence con el bien el mal. Hay porciones de las Escrituras que es importante memorizarlas, porque hay áreas en nuestra vida en las que somos más débiles que en otros. Hay algunos de nosotros que somos dadores, nos encanta dar. Bueno, tú no tienes problema en esa área. Tal vez yo, Dante, sí tengo problema en esa área. Y yo tengo que forzarme a dar. Pero tal vez en otra área soy más fuerte. Tal vez tengo más paciencia, más control de mi lengua. Pero tal vez en otra situación yo exploto. Cuando es un hermano de la iglesia, Dante parece un ángel. Cuando es un hijo de él, el diablo le sale a Dante. Entonces no puede ser. ¿Qué es lo que tú eres? Lo que tú eres en la iglesia, lo que tú eres en tu casa. Comúnmente somos lo que somos en casa. Entonces, amado hermano, ¿qué ha salido en mi casa? Eso trátalo. Arrepentimiento, si es pecado, confesión de pecado. Míralo como un área del carácter. Trabaja esa área del carácter. Ora, medita en las Escrituras en esa área del carácter. Mira el peligro en la que te encuentras cuando actúas pecaminosamente. Y mira cómo Dios es glorificado cuando tú obedeces. Amados hermanos, 3 cosas en las que podemos trabajar. 1, glorificando a Dios. 2, sirviendo a otros. Y 3, nosotros también podemos seguir creciendo imagen de Cristo. 3 cosas en las que podemos desarrollar como creyentes para avanzar en la fe.